Hoy, martes 11 del mes de agosto del año 2026. Un martes, señores, con muchas informaciones, y dentro del plano político se ha desatado un avispero, porque los partidos de la oposición pensaban que dentro del PRM se iba a producir una hecatombe con la escogencia de las nuevas autoridades, porque la base del partido se había estado manifestando y pidiendo que la escogencia de las autoridades se hiciera de una manera más democrática, entiéndanse, mediante una convicción. No que hubiera cierto señalamiento, porque eso fue lo que motivó a ese partido justamente a salir del PRD. Pero eso que podía verse, que podía generar una serie de conflictos, terminó en santa paz. Ese partido escogió sus autoridades y no ha existido ningún tipo de contratiempo. En ese sentido, hay que felicitar la cúpula de ese partido, que tuvo la habilidad de realizar un proceso en extrema armonía. Y hasta el momento las cosas van bien. Y todo parece indicar que al PRM le queda más tiempo en el poder que lo que ha pensado la oposición. Yo le digo esto porque no es un secreto para nadie que el partido de gobierno ha venido perdiendo espacio en cuanto a la popularidad, y que de una forma u otra muchos de los PRMistas entienden que aunque están en el gobierno, ellos no tienen empleo, y eso lógicamente crea malestar a lo interno de los partidos, como ocurrió también en una ocasión con el Partido de la Liberación Dominicana. Pero este es un partido que apenas va por su sexto año de gobierno, y digo apenas su sexto, bueno, porque ¿cuánto duró el PLD de manera corrida? El PLD gobernó durante unos 12 años, y cuando ese partido estaba en el gobierno y se decía que había una reunión del comité político del PLD, eso era un acontecimiento que marcaba lo que era la agenda periodística de la semana entera. Lo que dijo ese comité político del PLD. Y hoy ese partido se encuentra hasta cierto punto diezmado. ¿Por qué? Porque si vamos a juzgar por los últimos resultados, habría que decir que el PLD, que era la primera fuerza política, hoy es la tercera. ¿Por qué? Bueno, porque el número de la boleta para las inscripciones de los candidatos y de los partidos se hace en función de la última votación. Y la última votación, la presidencial, arrojó como resultado la tercera posición que yo le estoy diciendo. Amén. Dentro del PRM ha predominado por lo regular dos fuerzas políticas.
Una encabezada por el expresidente Hipólito Mejía y la otra fuerza encabezada por el presidente Luis Abinader. Pero a raíz de que se realizó la escogencia de estas autoridades, entonces habría que hablar de tres fuerzas políticas y dentro de esa cuota de poder hay que incluir a David Collado. ¿Por qué hay que incluir a David Collado? Bueno, porque todos ustedes saben que él, luego de la escogencia de esas autoridades, se ha agenciado el apoyo de Eduardo San Lobatón, que a su vez tiene como fuerza dentro de esa cúpula partidaria a la secretaria de organización, Gloria Reyes, que forma parte de la estructura de él. Y si él pasa a apoyar a David Collado, entonces habría que decir que él tiene un componente dentro de esa estructura partidaria. Y cuando nosotros hablamos de política y tenemos que referirnos a David Collado, lo vemos como un fenómeno de la política que resulta enigmático. ¿Por qué yo digo que es enigmático? Es que la población, yo no recuerdo haber visto a David Collado desfilando por los barrios pobres del país, congraciándose ni agenciándose el cariño de los sectores más populares. Y cuando uno observa esa situación, a veces digo, no entiendo a la ciudadanía, porque dentro de ese partido, David Collado siempre se ha mantenido en una élite bastante alta. Sin embargo, los pobres, que son la mayoría, le dispensan su apoyo. Algo que por razones lógicas uno entendería que el heredero natural de esas personas pobres debe ser un candidato llamado Guido Gómez Mazara, que es una persona que puede meterse por los callejones más estrechos de este país, caminando de lado, porque a veces se mete en unos callejones que son tan estrechos que él no cabe de lado, que él no cabe de frente, y tiene que irse de lado, y no le pasa nada. La población lo asimila como un hijo del pueblo, como uno de sus iguales. Pero el caso de David es extraño. Y mucha gente ha dicho, ah, no, mira, David Collado no tiene estructura. Eso no es verdad. No es verdad. Él está, mira, en la estratosfera en cuanto a la popularidad se refiere. Y ahora, este apoyo que le da Eduardo San Lobatón se ha formado, señores, yo le voy a decir algo, una mutual perfecta. ¿Y por qué yo le digo esto? Bueno, en primer lugar, Eduardo San Lobatón, que tiene estructura de poder, que tiene personas que lo siguen, que ganaron cargos electorales, lo que indica que no son peregrinos, están sustentados en una base sólida de votación. Al pasar a apoyar a David Collado, entonces esa estructura de Yayo es una persona que le va a aportar mucho. Hoy que ustedes decir del alcalde Ulises Rodríguez de Santiago, ese tiene un bastión de popularidad. Yo estuve
en una actividad donde Ulises Rodríguez estaba presente de la Alianza de Movimientos y Frentes Sectoriales, y Ulises Rodríguez es una persona querida en Santiago. Ese es un líder, y ese también está pasando a apoyar a David Collado. Entonces, como que los astros se están alineando alrededor de David Collado, y todo parece indicar que ese va a ser el candidato del PRM, independientemente del poder y el carisma que tiene Carolina Mejía, que tiene Wellington Arnaud, que lo tiene Guido Gómez Mazara, entre otros aspirantes, todos de mucha calidad y buenos candidatos. Pero yo le digo esto, porque Eduardo San Lobatón parece que ha tenido un buen olfato político y ha querido unirse desde ahora a David Collado, que es el candidato que según todas las encuestas lo ubican en la primera posición. Eso le va a permitir a David Collado tener cierto respiro. ¿Qué es lo que se le critica a David Collado? Bueno, dicen que es un candidato que no tiene mucha sensibilidad, que él no tiene contacto con la población y que no hace compromiso con nadie. Pero ahora tiene un interlocutor válido que le va a servir de eslabón, que es Eduardo San Lobatón, que aunque tiene una cuota de popularidad bastante importante, parece que analizó que él no le iba a ganar a David. ¿Y qué hace una persona inteligente? Si el enemigo es fuerte, no lo combata, únete. Y habiendo hecho esa unificación en este tiempo donde no lo han hecho ninguno de los otros precandidatos, él va a tomar agua limpia. Y todo el que llegue ahí, no importa quién sea, debe de tener menos jerarquía que la que ha tenido Eduardo San Lobatón, que dio el salto adelante. Pero, como los partidos políticos y los gobiernos son tan amplios, hay personas que utilizan ciertos niveles y ciertas habilidades que entienden lo siguiente. Como David Collado es una persona que prácticamente se dice a lo interno del partido, no quiere establecer compromiso con nadie, entonces yo me voy donde Eduardo San Lobatón, y así lo han hecho alcaldes que ya le están buscando el lado a Yayo, que no le llegan directamente a David, porque de una forma u otra han tenido algún roce en algún tiempo, que ven en Eduardo San Lobatón esa ventanilla, y lo han hecho así. Alcaldes muy populares, que yo no necesito mencionar el nombre aquí, para quienes están en la actividad política saber a quiénes me refiero, que han buscado a través de Yayo el acercamiento con David Collado. Pero también hay otra cosa. El PRM, que es un partido que proviene del PRD, donde se hacen tendencias que tienen mucha fuerza. Cuando esa tendencia suelen enfrentarse, si los resultados de las votaciones son muy cerrados, a veces se crean grietas que no son fáciles de cerrar. Y nosotros escuchamos expresiones del viejo PRD, de líderes que decían, yo no me monto en esa patana a apoyar a este candidato de mi partido, no se montaban,
Pero si la cosa marcha bien y las elecciones se producen a lo interno, porque por lo que yo veo pudiera haber un consenso, pero si a lo interno, cuando llegue el próximo año 2027 hay que hacer una convención a lo interno del partido y el candidato que gana es abrumador, entonces sí hay la posibilidad de que haya PRM para mucho rato. En cambio, si son cerradas, cuando viene a ver, esa fiesta termina como la de los monos a rabazo limpio. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el caso del Intran que se estaba conociendo en el día de hoy fue aplazado para el día 3 de septiembre, es decir, para el día 3 del mes que viene. Hubo unos testigos que debieron comparecer y no lo hicieron. Entonces, para esos testigos se ordenó una orden de conducencia, porque el que es llamado como testigo en un caso penal y no asiste, entonces le ordenan orden de conducencia, porque usted vea lo complejo que son este tipo de expedientes. Usted no tiene la potestad de negarse si es llamado a testiguar en un caso. Yo, por ejemplo, mire, yo voy a presentar como testigo a Andresito Pérez. Bueno, es posible que Andresito Pérez diga, pero es que yo no tengo que ver nada en ese proceso y quienes están envueltos ahí
no son amigos míos. Por lo tanto, yo no tengo interés en ir a exponer al tribunal, pero mire, si ya usted está sometido, usted tiene que ir aunque no quiera. Y lo grave del caso es que en buen derecho usted está en la obligación de decir lo que sabe con ciertos niveles de sinceridad. ¿Usted sabe por qué yo le digo decir? Porque ustedes son sometidos a un juramento de decir la verdad. Y faltarle ese juramento significa perjurio. Y por el perjurio usted también puede ir preso. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Porque aquí hay abogados habilidosos que en determinados casos han puesto, una vez pusieron al doctor Joaquín Balaguer como testigo de un caso. Y Balaguer nunca fue, pero siempre mandó una excusa, porque Balaguer era un político de los pies a la cabeza y no se le fueron los humos a la cabeza de que yo soy el presidente de la República, no. Sencillamente buscaba la forma y no iba, pero tampoco decía que no. Pero miren, esta es una muestra del adelanto que ha tenido el país, este caso de Intran, porque ese es una persona que fue nombrada por este gobierno, Hugo Vera, a la dirección del Intran. Bueno, pues se habla de actos de corrupción, bueno, pero hay un sometimiento ahí, y cuando la justicia actúa en contra de los ministros, en contra de los funcionarios de un gobierno, eso indica que el país está marchando bien, porque eso era algo que nosotros teníamos muchísimo tiempo que no lo veíamos. Nosotros veíamos ese gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que era un hombre en términos personal muy honesto, él en lo personal, y por eso él pronunció una frase que decía que la corrupción se detiene en la puerta de su palacio, es decir, yo no, todos los demás son corruptos, son vagos y macuteros, pero la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Y no veíamos estos acontecimientos de personas sometidas a la acción de la justicia por el tema de corrupción. Eso tampoco lo veíamos en los gobiernos del PLD, pero en este gobierno del PRM, lo que se han equivocado y han metido la mano, tienen problemas con la justicia. Y eso yo lo veo bien, porque una vez dijo la señora Liselot Marte de Barrio que con el dinero que se llevaba la corrupción entre las uñas, nosotros podíamos construir 2 países más como la República Dominicana, caramba. Pero no se sometía a nadie. Ahora, ustedes escuchan a los partidos de la oposición y qué bueno que lo hacen. Ellos critican al gobierno y dicen que el gasto del gobierno no es de calidad porque se hacen muy pocas inversiones en infraestructura. Pero ustedes pueden notar que el problema que existía antes con las infraestructuras no sucede ahora. Que ustedes oyen hablar de obra y que sí o qué, pero como que nadie se anima a decir, inclusive estos programas de investigación, que en tal carretera se ha desviado tal cantidad de dinero porque un ministro se ha cogido ese dinero. No. Eso no se escucha.
y las cosas se hacen y se puede criticar cualquier cosa a menos que aquí en estos momentos se está sustrayendo dinero del erario público. Y yo espero que esta sea una tendencia que no varíe y que el que venga a gobernar el país sepa que tiene que manejarse con ciertos niveles de pulcritud. Pero a mí me preocupan algunas cosas. Hay un refrán jurídico que dice que una pulgada de juez tiene más peso que una yarda de ministerio público. Yo no sé mucho de esas medidas métricas, pero yo tengo entendido que unas yardas son 36 pulgadas. Y ustedes saben que un juez con una pulgada tiene más poder para decidir un proceso que un ministerio público con una yarda que tiene 36. Lo que indica, señores, que el ministerio público es el órgano acusador, pero el juez es quien tiene la última palabra. Y se ha formado un alboroto a raíz de la escogencia que se quiere hacer de esos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y uno escucha el testimonio de algunos de ellos que han renunciado y no quieren ser evaluados. Caramba, qué lamentable. En algunas ocasiones uno tiene que decir que ese sea el final de algunos jueces, que yo no sé por qué se alarman tampoco. Porque si son escogidos por un periodo de 7 años y vuelven y se reeligen y llevan 14, 2 periodos, ¿y cuál es el problema? En que algunos de ellos digan, mire, ya yo no quiero seguir siendo evaluado nuevamente, pues si usted fue escogido por 7 y se le cumplió su periodo, no hay problema con que usted se vaya. Y aquí los partidos, sobre todo de la oposición, han dicho que lo que sucede es que muchos de esos jueces temen ir a una evaluación porque ellos entienden que ya hay una preselección. Caramba, ¿qué cosa esta? ¿O será que muchos de los que no quieren evaluarse en esta ocasión sabían que cuando ellos iban a hacer, cuando a ellos le iban a hacer su evaluación, ya se le había garantizado de antemano que ellos ya lo iban a poner ahí? Yo me acuerdo en una ocasión, una pelea de boxeo que se efectuó en el Club San Carlos. Y había un boxeador llamado Freddy Reyes que peleó con un contrincante venezolano y ese venezolano lo noqueó. No, pues Freddy Reyes lo declararon perdedor y él se fue para el camerino. Se puso su ropa y vino escondido y agarró al entrenador de ese boxeador venezolano y le pegó un sillazo con una silla de esa plegadiza, de esa de metal. Cuando le dio, se escuchó en todo el salón y la policía intervino y lo agarran y le dicen, Freddy, pero ¿por qué tú agredes a ese entrenador? Si él también fue entrenador tuyo. Y dice, es por eso. Porque cuando él era mi entrenador, preparaba un vendaje ilegal.
y a todo el que yo le daba, lo partía y lo tumbaba, porque él crea unos nudos que al que le dan, lo tumban. Y como ahora él y yo estamos contrarios, se lo preparó al otro y por eso yo perdí y me partieron. Oigan bien. Entonces, cuando era él que lo utilizaba, Freddy estaba contento, pero el día que le aplicaron el nudo a él, entonces le dio un sillazo al entrenador. Caramba, como son las cosas de la vida. Vamos a hacer una pausa. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, al sur de Sánchez y Samaná, en el día de hoy, se han registrado 2 temblores de 4.5. ¡Zafa! Porque como está esta cuestión, y uno ve todos esos movimientos por allá, por Venezuela y Colombia, a mí que no me tengan, que mira, aunque es importante que cuando esos temblores se producen en escala baja, es menos problemático porque la tierra se va compactando y va soltando ciertos gases y hay menos peligro de que se produzca uno grande que mucho pequeño, pero uno se pone bronco. Ya ahora mismo en Colombia los últimos informes que van alrededor de 200 muertos. Algo importante, y es que la Embajada Dominicana no ha reportado entre todos esos muertos ni siquiera un solo dominicano. Y uno lamenta la muerte de todos, pero cuando uno escucha que no hay ninguno de su suelo patrio, como que se siente
se siente un poquito más aliviado por el tema ese de que la gente dice que para que la desgracia vaya a mi casa, que vaya a la ajena, lo lógico es que no vaya ninguna. Pero yo prefiero no ver ninguna familia dominicana envuelto en esos temas. Y a propósito de eso, el gobierno de Colombia ha dicho que por el momento ellos tienen el control logístico para poder resolver el problema del terremoto, es decir, que no requieren de un personal como se hizo en Venezuela, que muchas personas enviaron a un personal para ayudar a evacuar. Él dice que no, que todo eso ellos lo tienen bajo control y están preparando los protocolos para las ayudas. De igual manera, el gobierno dominicano y nuestro país, que es bastante solidario, ha anunciado que la base naval 27 de febrero, que está en la avenida España, va a servir de un centro de acopio para canalizar las ayudas que se van a llevar hacia Venezuela. ¿Qué es lo más importante? Hay artículos no perecederos, agua, productos enlatados y cosas así, que son lo que básicamente se deben de llevar como aporte, porque hay otros productos que tienen muy poca duración, que entonces no van a surtir el efecto que verdaderamente la persona quiere para ayudar. Hay situaciones que son complicadas y uno nada más piensa en este momento en la devastación que hay, pero se olvida de otros problemas colaterales. Y es que esa gente que perdieron su vivienda tampoco tienen ropa que ponerse, no tienen un lugar donde vivir. Y nosotros nos tocó vivir muy de cerca ese terremoto de Haití, que para mí ha sido uno de los más devastadores que hemos podido ver, sobre todo por la precariedad económica que tiene ese pueblo haitiano, que aunque no tenía esas edificaciones tan grandes como esos países, fruto de la pobreza, pero lo poco que tenían colapsó. Y son imágenes que aún quedan indelebles en mi mente, porque uno veía imágenes crudas que no debían ser pasadas, incluso que debieron de tener ciertos niveles de censura, donde uno veía personas debajo de los escombros que literalmente le cortaban piernas con armas blancas, con machete y cosas. Oigan hasta dónde llega, señores, hasta cierto punto la degradación humana. Todo eso sucedió. Ahora bien, dentro de lo malo que ha ocurrido en esos países, a lo interno de nuestro país se está produciendo algo bueno. ¿Y qué es lo bueno que estamos haciendo nosotros? Que estamos tomando la experiencia de esos países, y cuando usted toma experiencia del mal ajeno, eso nos favorece enormemente, porque se han ido tomando algunas medidas para ver las fallas que pueden tener algunos edificios. Y yo les voy a decir algo, señores, miren. En la Máximo Gómez, casi esquina George Washington, frente al obelisco, ahí hay un edificio que tiene falla, tiene que sé yo cuánta planta, y lo han dejado inhabilitado porque tiene problemas y se piensa
que nadie puede vivir ahí, que no se puede habilitar, porque representa un peligro. Y uno se pregunta, ¿y qué esperan las autoridades para demolerlo? Yo pienso que con esa obra que tiene que sé yo cuánto piso, se debe hacer algo. Vamos a esperar una desgracia y que sea la naturaleza que lo tumbe y que le provoque mucho daño a las personas que viven cerca y a las demás edificaciones. Yo pienso que el Estado debe de buscar una medida, debe de buscar una salida para evitar, señores, que eso se derrumbe ahí. Qué difícil a veces nos resulta a nosotros poder prevenir las cosas. Así la escuela María Auxiliadora, vimos unas imágenes que salen en el Decano, el Listín Diario, donde presenta mucha grieta, y eso se debe corregir. Y nosotros además debemos de tomar como ejemplo estos dos terremotos, el de Colombia y el de Venezuela, que dicho sea de paso, señores, miren, varios hospitales de esos lugares colapsaron. Y yo pienso que las autoridades nuestras deben de hacer una supervisión. Miren, esa es la escuela de María Inmaculada. Esa es la escuela. Mírenla ahí, ustedes ven. O Sanatorio María Inmaculada, que tiene esa grieta. Entonces, nosotros debemos una edificación que es tan antigua como el descubrimiento, ese hospital Padre Villini, que está en la zona colonial, que ha sido sometido a serias remociones. Son de las edificaciones que se tornan más frágiles para estos fenómenos naturales. Entonces, imagínense ustedes, un hospital que lo que hace es albergar enfermos, personas que por naturaleza ya están débiles. Eso debe ser revisado y determinar su pertinencia o no. Y si hay que demolerlo y sacarlo de circulación y construirlo nuevamente, se debe hacer. Pero no podemos, señor, esperar la última hora. Es, como dice el refrán, es mejor prevenir que lamentar. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de su espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.